Este video es una continuación del video anterior sobre aplicaciones de consola. En este video veremos un poco la historia de las interfaces gráficas y su relación con dos patrones modelos conocidos como MVC y una de sus variantes MVP. Hay más variantes del patrón MVC, patrón o modelo de interfaz, porque puede ser bastante confuso el tema, así que vamos a referirnos como patrón, pero entendamos que es también un modelo de construcción de interfaz principalmente. A principios de los 70, un noruego de nombre impronunciable, eh, luego voy a dejar en los comentarios de este video todos los links para que los tengan disponibles. Voy a tratar de no pronunciar el nombre porque sinceramente no sé cómo se pronuncia. Así que esta persona estuvo trabajando sobre cómo construir aplicaciones de una manera que trabajen de manera desacoplada, con diferentes elementos. Cuando en el laboratorio de investigación de Xerox en Palo Alto empezaron a desarrollar las primeras interfaces gráficas, esta persona estuvo dentro de ese grupo y donde también se estuvo desarrollando Smalltalk. Así que estaban desarrollando las primeras interfaces gráficas y se le ocurrió, en base a todo lo que él había venido pensando con el tiempo, cómo uno podía implementar una aplicación manteniendo los diferentes conceptos que ahora son muy básicos, como poco acoplamiento, que cada componente se encargue de una y una sola cosa. En ese momento todas estas cosas estaban simplemente en sus inicios. Noto que la interfaz gráfica permitía trabajar de una manera diferente a las aplicaciones de consola. En las aplicaciones de consola nosotros le damos al usuario un camino muy rígido y muy estricto que pudiera seguir. En una interfaz gráfica el usuario puede realizar las acciones en el orden que le parezca. Puedes completar un campo, luego apretar un botón, luego apretar un checkbox. Lo que al usuario se le ocurre porque tiene un cursor que va apuntando a diferentes cosas y va a ir eligiendo las acciones que le parezcan mejor. Con lo cual se le ocurrió una idea para poder implementar todas estas interfaces de una manera que podamos mantener la separación de conceptos, el bajo acoplamiento. Con un tiempo de debate sobre la manera en que llamarlo, llegó al patrón MVC. El patrón MVC dividía a la interfaz en tres componentes, que él llamó modelo, vista y controlador. Noten que MVC data de hace muchos años, esto es de diciembre de 1979. Y lo planteó como: los modelos representan conocimiento, conocimiento sobre lo que nosotros estamos trabajando. Una vista es una representación visual de este modelo. Y los controladores son el enlace entre el usuario y el sistema. Básicamente era una definición de una página. Al poco tiempo, nuestro noruego de nombre impronunciable dejó el grupo este de desarrollo en Palo Alto, se fue a otros proyectos que le interesaban a él. El grupo continuó trabajando y continuó agregando funciones a Smalltalk, de tal manera que Smalltalk fue el primer lenguaje que implementó el patrón MVC. Como él no expresó mucho más que esto, vamos a verlo en un pequeño gráfico que detalle cómo funcionan los tres elementos. El modelo, como ya dijimos, contiene el conocimiento sobre lo que vamos a trabajar, la vista, lo que el usuario ve, y el controlador es la unión entre las dos cosas y lo que ejecuta las acciones que el usuario realiza. Noten que hay una conexión entre los elementos. ¿Cómo funcionaría esto de una manera práctica? Imaginemos que tenemos un formulario donde se ingresa un valor. Tengo una caja de texto
que está provista por la vista. La vista me da los elementos visuales para decir esto es una etiqueta y me indica lo que debo ingresar. Cuando yo escribo una letra, la vista va a enviar un evento al controlador diciendo el usuario apretó la letra A. El controlador va a interpretar ese cambio que el usuario realizó, apretar la letra A, y va a modificar el modelo. En el modelo hay un atributo que representa el nombre que el usuario está escribiendo. Con lo cual, con esa letra A, actualiza el modelo. El modelo ahora tiene un atributo nombre con el valor inicial A. El modelo notifica a la vista que se ha modificado el dato que está representando y la vista, notificándose de este cambio, lo que hace es consulta al modelo cuáles son los valores actuales de los datos que tiene registrado. El modelo le va a decir, para el nombre ahora tengo el valor A. Con lo cual la vista redibuja lo que muestra el usuario y muestra el campo de texto con la letra A. Entendamos que esto tiene una complejidad porque tenemos tres componentes trabajando simplemente para ingresar valores. Lo mismo pasaría si pusiéramos un checkbox por aquí. Imaginemos ahora que tenemos un checkbox. Cuando el usuario hace clic sobre el checkbox, se informa al controlador que el usuario ha activado ese elemento. El controlador va a actualizar el atributo representando del valor del checkbox de falso, aprendido o viceversa en el modelo. El modelo va a notificar a la vista que se ha modificado el valor que está representado en el modelo y la vista colocará una tilde en el checkbox para confirmación visual del usuario. Obviamente que realizar todo esto de una manera individual para cada uno de los controles puede ser bastante tedioso. Más allá de todas las ventajas que nos debe usar el patrón MVC, se realiza todo de una manera bastante laboriosa. Con lo cual empezaron a aparecer el concepto de toolkits. Un toolkit es un conjunto de elementos gráficos prearmados que yo tengo disponible dentro de mi entorno de desarrollo. Ejemplos de toolkits actuales son WinForms, Windows Presentation Foundation, GTK, Swing, AWT. Incluso diferentes plataformas pueden tener más de un toolkit. En el caso de .NET tenemos Windows Forms y Windows Presentation Foundation. En el caso de Java tenemos AWT y Swing. ¿Qué nos brindan estos toolkits? Nos brindan componentes prearmados listos para usar. Yo no tengo que establecer, en el caso de un checkbox, cómo se dibuja el checkbox. Directamente lo tomo de una paleta de elementos y lo utilizo ya como está. A principios de los 80, los desarrolladores de Smalltalk se dieron cuenta que justamente necesitaban un toolkit y empezaron a desarrollar un toolkit con elementos prearmados. Y aquí es donde empezó a complicarse el asunto, porque el toolkit limita las posibilidades que yo tengo para implementar el patrón MVC. Con lo cual no hay un patrón MVC. Ya el patrón MVC está definido de una manera bastante liberal. Si encima ahora tenemos un toolkit, que es lo que utilizamos para construir la aplicación, que me restringe a las cosas que yo puedo hacer, encontramos que el patrón MVC va a estar limitado principalmente por las posibilidades de mi toolkit. Eso hizo que existan múltiples implementaciones del MVC. Imaginemos que el MVC es una pizza. ¿Cuál es la receta canónica de una pizza? No lo sabemos, se ha perdido en el tiempo. Cada quien hace la pizza a sus gustos y con sus necesidades. Lo mismo pasa con el patrón MVC. El patrón MVC es muy amplio y nos brinda una gran cantidad de flexibilidad a la hora de desarrollar la implementación que vamos a hacer. Por lo cual podemos encontrar variaciones del MVC que sean totalmente diferentes de una plataforma a otra. Esto es debido, como siempre, a las características de cada toolkit. Vamos a considerar algunos de los toolkits más comunes. El caso de Swing es un toolkit que es multiplataforma, con lo cual dibuja los elementos por su cuenta para que en Linux, en Mac, en Windows
se vean los elementos siempre de la misma manera. WinForms es específico para Windows y utiliza la interfaz estándar que ella brinda Windows. Cuando hacemos una aplicación en WinForms, estamos limitados a las capacidades incluidas directamente dentro de la plataforma. Todos los botones en Windows se van a ver iguales por más que hagamos 500 aplicaciones separadas. Windows Presentation Foundation toma un camino diferente en donde dibuja todos los elementos por su cuenta y eso le permite una abstracción de la interfaz estándar del Windows, logrando posibilidades gráficas superiores. Si queremos entender un poco mejor toda la historia de el MVC y sus sucesores, Martin Fowler tiene un escrito bastante completo explicando los inicios de MVC y todas las variaciones que fueron apareciendo durante el tiempo. Una de las cosas que él nombra y que vamos a hacer un pequeño ejemplo es el concepto de formularios y controles. Formulario y controles es un nombre que se le dio a el uso que se empezó a hacer de estos toolkits. Si bien MVC apareció junto con las primeras interfaces gráficas, no fue ampliamente popular al principio. ¿Por qué? Porque los toolkits estaban pensados para que yo realice mis acciones de una manera bastante rápida. ¿Tenés una interfaz gráfica? Necesitamos hacer aplicaciones complejas pero rápido. Con lo cual se empezó a desarrollar un esquema de formularios. Tengo un formulario sobre el cual pongo controles. Los controles son los elementos con los que el usuario interactúa. Tengo una paleta de elementos que puedo utilizar para construir elementos en este formulario. Voy a colocar una etiqueta. Voy a colocar un campo de texto. Y vamos a tratar de implementar la calculadora que hicimos en aplicaciones de consola. Me va a faltar una nueva etiqueta. Y me va a faltar un segundo campo de texto. Luego vamos a buscar un botón para que ejecute la acción de sumar los dos números. Y vamos a agregar una nueva etiqueta para mostrar el resultado. Aquí tengo una paleta de acciones para poder editar todo el aspecto visual del elemento del toolkit. Vamos a suponer que este es el primer número y este es el segundo número. Le vamos a poner un nombre mejor para identificarlo. Este es valor X y este debe ser valor Y. Este va a ser resultado. Hay convenciones para nombrar a los elementos que no estamos siguiendo aquí. Lo que nos interesa es entender cómo se construye la interfaz y los conceptos subyacentes para esto. Vamos a cambiarle donde dice botón 1 por un nombre más amigable para el usuario. Sumar los números. Si veo que el elemento visual no me convence, lo que puedo hacer es ir ajustando los elementos. Y creo que ahí ha quedado bastante prolijo. Voy a hacer algo similar a lo que hacía con la aplicación de consola. Voy a tomar el elemento del primer número, el elemento del segundo número, los voy a sumar y los voy a mostrar aquí. Y aquí el modelo de formularios y el controles es donde empieza a incorporar el concepto de eventos. Cuando yo interactúe con este botón, voy a tener que ejecutar una acción. Y lo que hace es conecta el clic de el botón con código que yo le proveo. De tal manera que la vista en este momento está mostrándole al usuario lo que necesita hacer y va a generar una notificación. Pero no tengo un controlador definido de por sí. Simplemente tengo un pedazo de código que quiero que reaccione a lo que el usuario hizo. Tengo valor X punto
text que contiene el valor. Lo que voy a tener que hacer es pasarlo numérico porque el toolkit me brinda el valor en un texto. Voy a hacer lo mismo con el valor y. Ahora tengo x más y. Lo que voy a sumarlo, lo que voy a hacer es sumarlo. Z es igual a x más y. Y finalmente lo que voy a hacer es mostrar el valor en este campo. Lo que tengo que hacer es fijarme cómo se llama resultado. Resultado.text va a ser Z. Pero bueno, como esto es un texto, voy a tener que Z pasado a una cadena. Por más que estemos usando un componente visual, esto es bastante parecido a la programación imperativa que estábamos realizando en el caso de las aplicaciones de consola. Tomo un valor, lo sumo y lo muestro en el resultado. Si yo lo ejecuto, puedo ver que mi aplicación está funcionando perfectamente. Veremos. El primer número va a ser 2, el segundo va a ser 3 y cuando presione este botón se va a generar el evento que va a llamar a el pedazo de código que yo creé y va a mostrar el valor de la suma aquí. Lo que tiene esto es que ya me brinda un elemento preconfigurado de interfaz. No tengo que escribir toda la lógica para implementar un campo de texto. Ya viene listo. No tengo que escribir la lógica para conectar el clic del botón con mi código. Ya viene previsto. Cuando modifique este campo de texto, automáticamente se modifica la interfaz. Con lo cual, el esquema de formularios y controles permite un desarrollo rápido. Lo que he perdido es toda la separación de los intereses. Ahora tengo todo absolutamente mezclado. Tengo una interfaz que yo me fijo físicamente está dentro del mismo archivo, está el diseño de la interfaz, en realidad son archivos auxiliares, pero el diseñador me lo hace ver todo junto. Tengo un solo archivo que se llama formulario 1, que contiene la vista, que contiene el controlador y que contiene el modelo. ¿Dónde está el modelo? Y el modelo ahora está representado por estas propiedades, valor x.text, valor y.text. Representan los datos sobre los que estoy trabajando. Están metidos como propiedades adentro del toolkit. Las interacciones están de nuevo conectadas a eventos que yo voy a ejecutar en base a las acciones que el usuario hace. Por lo tanto, esto representó una capacidad de desarrollar aplicaciones gráficas de manera rápida, pero hizo que la complejidad del MVC fuera dejada de lado. Si yo lo que me interesa es desarrollar una aplicación de una manera rápida, puedo hacer todo esto de una manera rápida y presentar el producto final mucho más velozmente que lo hiciera usando MVC. Eso hizo que MVC no fuera utilizado masivamente en los 80 y en los 90. Obviamente que en varios toolkits se fue agregando, pero tampoco fue utilizado como la opción por defecto para crear interfaces gráficas. Bien, si tenemos el esquema este de formularios y controles, ¿qué ventajas me facilita MVC? ¿Por qué me voy a tomar el trabajo de dejar este esquema y utilizar MVC? Los beneficios principales de MVC es la separación de intereses, lo que en inglés decimos Separation of Concerns. Esto me permite tener separada cada una de las cosas y entenderlos de manera independiente. Esto redunda, como siempre, en un menor acoplamiento, que es una de las cosas que logra que nuestro código sea más entendible y mantenible en el tiempo. Facilita el trabajo en paralelo. Podemos hacer que una persona trabaje en la vista y otra trabaje en el controlador de manera independiente. En el caso de formularios y controles es todo un solo archivo y es difícil de repartir el trabajo entre varias personas. Simplifica la creación de test. Hacer test en el esquema de formularios y controles es bastante complicado. Tenemos que
utilizar la interfaz manualmente para verificar si funciona o no. No podemos automatizar los tests excepto que hagamos algunas vueltas bastante importantes y agregamos bastante complejidad al proceso. MVC permite, como cada una de las cosas está separado, podemos testearlo cada uno de manera independiente, facilitando el testeo principalmente automatizado de los elementos. Y esto es algo que el patrón MVC permite, pero generalmente se ve poco en la práctica, que es posible reemplazar una vista con otra alternativa. La idea es que tomamos el modelo y el controlador y podamos usar una vista y en otro momento reemplazar esa vista por otra, manteniendo siempre toda la lógica en el controlador y en el modelo. De nuevo, esto es algo que no se suele ver mucho en la práctica. ¿Cuáles son las desventajas? Por un lado tenemos el aumento de la complejidad. En lugar de tener un solo formulario que engloba todo lo que estoy haciendo, tenemos diferentes elementos que están interactuando entre sí, se están pasando mensajes uno a otro y el resultado final es la combinación de todo ese pasaje de mensajes. Hay que entender todo este flujo de mensajes y es un poco más complejo que simplemente tener todo junto en un solo lugar. Y finalmente, las posibilidades de implementación que tengamos del MVC van a depender del toolkit que vayamos a utilizar. El toolkit me va a brindar ciertas herramientas y me va a impedir generar cosas de acuerdo a cómo esté diseñado. Por lo tanto, lo que yo pueda hacer del patrón MVC va a estar dependiendo de las posibilidades técnicas del toolkit que vaya a utilizar. Si bien MVC se desarrolló en Smalltalk, no tuvo amplia difusión, por lo menos en los años 80. A principios de los años 90, cuando se popularizó todo este esquema de formularios y controles, se vio la utilidad de mejorar toda la estructura de las aplicaciones utilizando los conceptos del patrón MVC. Sin embargo, las posibilidades del toolkit limitaban lo que podíamos hacer, con lo cual desde IBM, Taligent y otras empresas desarrollaron una variación del patrón MVC que se llamó MVP por Model View Presenter. El Model View Presenter aprovechaba todos los conceptos del MVC y ajustaba el controlador cambiándolo por un presentador. Los conceptos son similares, como vemos es más o menos la misma conexión entre los elementos, pero están implementados de una manera diferente para aprovechar las posibilidades nativas de los toolkits. La idea es que si el toolkit había evolucionado de una manera, podamos adaptar el patrón para lograr las ventajas del MVC utilizando los toolkits que ya tenemos. El viejo, si no puedes vencerlo, adáptate a ellos. MVP, a diferencia de MVC, fue definido claramente en este paper, que les voy a dejar también el enlace en la descripción. En este paper describe los diferentes conceptos del MVC y cómo adaptar este modelo para cambiar el controlador por un presentador. Es bastante claro y explica los cambios que yo debería realizar para poder implementar el patrón MVP en mis aplicaciones. Para finalizar este video vamos a analizar una aplicación MVC. Podemos hacer MVC en cualquier toolkit con algunas adaptaciones. Recordemos como siempre que lo que vamos a ver es un ejemplo de cómo funciona MVC y no específicamente una implementación canónica, porque eso es bastante difícil de encontrar. Para no desarrollar un ejemplo de cero que nos haría este video bastante largo, lo que vamos a hacer es tomar un proyecto de ejemplo ya armado que vamos a analizar. Voy a dejar también el link para que puedan acceder a este ejemplo y vamos a analizar cómo está desarrollada la aplicación. Vamos a analizar entonces esta aplicación realizada utilizando el patrón MVC. Primero vamos a ejecutarla a ver cómo funciona. Lo que es esta aplicación es mantiene una lista de usuarios. Como ya tiene bastantes años este ejemplo, tiene presidentes que estaban en ejercicio en aquel tiempo.
Tenemos aquí diferentes usuarios. Yo puedo seleccionar alguno de los usuarios y mostrar sus datos aquí para luego editarlos. Vamos a suponer que queremos agregar un nuevo usuario. Vamos a agregar un nuevo usuario. Su identificación. Y si es hombre o mujer. Aquí he agregado al nuevo usuario dentro de nuestra lista de usuarios. Es simplemente una pantalla de ingreso de datos pensada para explicar cómo funciona el patrón MVC. Vamos a analizar un poco la estructura del proyecto. Tenemos tres proyectos que están adentro de la solución: la vista, el modelo y el controlador. No es obligatorio que lo hagamos así. Este ejemplo lo ha separado de esta manera para enfatizar que podemos hasta tener físicamente separados cada uno de los elementos en diferentes archivos físicos. Por ejemplo, un ensamblado en este caso. Esto es simplemente un lanzador de la aplicación en sí. Lo que hace es genera una lista inicial con los usuarios, crea una vista y crea un controlador y lanza toda la aplicación. Es simplemente como una especie de lanzador de cada uno de los elementos. Empecemos a analizar lo que encontramos. Lo primero que encontramos es una vista de usuarios. Una vista de usuarios va a estar dentro del proyecto de la vista y vamos a tener acá el User View. Tenemos aquí a cada uno de los elementos que nosotros encontramos en la interfaz de usuario. Aquí podemos, como siempre, editar cada uno de los elementos, ajustarle los valores que me hagan falta. Inicialmente la vista está oculta. Esto es para cargar primero cada uno de los datos que vamos a necesitar. Luego va a crear un controlador al cual va a recibir en su constructor la vista que se creó primeramente y la lista de usuarios. Vamos a ver qué hace el controlador en el constructor. Lo que hace es guarda la vista en un atributo privado y también guarda la lista en un atributo privado. Conecta la vista con el controlador. Lo que hace es a la vista le informa que el controlador que lo va a estar manipulando es el mismo. Con este método, view set controller this. This representa user controller y la vista es la que va a ahora recibir el controlador que lo va a manipular. El controlador ya tenía una referencia a la vista que había guardado. La vista lo que va a hacer es va a hacer algo similar, va a recibir el controlador. La vista en realidad está expresado como una interfaz. Vamos a tener que ir a la vista en realidad, al código de la vista, para buscar el set controller. En set controller vemos justamente que guarda en un atributo privado al controlador, con lo cual cada uno de los objetos tiene una referencia al otro. Lo siguiente que hace es hace que el controlador cargue la vista con los datos que ya tiene. El controlador lo que va a hacer es, va a indicar a la vista lo que debe realizar. Primero va a decirle a la vista que limpie la grilla. Como siempre, esto está representado por una interfaz. Podría realizarse sin una interfaz. La idea de implementar esto como una interfaz es que justamente haya más de una vista para este controlador. Mientras yo tengo otra vista que implemente esta interfaz, puedo reemplazarla en cualquier momento. Yo me fijo en la vista y tengo que tener un método para clear grid. El clear grid lo que va a hacer es va a manipular los controles. La vista, como tiene acceso a los controles que están allí adentro, va a buscar dentro de la grilla de usuarios, va a limpiar todas las columnas que hay, va a crear las columnas que van a mostrarse al usuario y finalmente va a limpiar las filas que muestran la grilla, con lo cual deja la grilla limpia para usar. Lo siguiente que hacía es
repetir por cada uno de los usuarios para que agregue el usuario a la grilla. La vista lo que va a hacer es, vamos a buscar la implementación, va a recibir un usuario. Este usuario está representado como un objeto del modelo. El usuario pertenece al modelo porque son los datos que van a mostrarse. Lo que va a hacer es va a agregar un elemento a la grilla. Todo esto es código de manipulación de la grilla, donde va a agregar a la grilla al usuario con su nombre, apellido y el resto de los datos. Lo siguiente que hace es selecciona el primer usuario. Dentro de los usuarios que tiene, selecciona el primero. Vamos de nuevo a buscar cómo se implementa. Y lo que hace es recorre cada una de las filas de la grilla. La vista tiene acceso a cada uno de los elementos de la grilla. No está manipulando específicamente el modelo. Va a recorrer cada una de las filas y va a seleccionar la fila que represente al usuario. Una vez que se cargó la vista con todos los usuarios, ahora sí podemos mostrar la vista al usuario. La vista estaba oculta para que todo esto que vayamos haciendo no se muestre al usuario paso a paso. Creamos la vista, creamos el controlador, cargamos el controlador hace una carga inicial de la vista y luego se muestra al usuario. Esto lo que tenemos es simplemente el método showDialog del toolkit. Va a mostrar la ventana y se va a encargar el toolkit de mostrar la ventana y de mostrar la grilla con los valores ya cargados. Es responsabilidad del toolkit mostrar cada una de las columnas. Me va a permitir cambiar los anchos. Toda esta funcionalidad que ya viene incluida dentro del toolkit. Lo único que hice es proveerle los datos. De esta manera ya tenemos una separación de conceptos importante, porque el usuario representa simplemente los datos del modelo. Las validaciones han quedado dentro del modelo. Por ejemplo, vemos que el nombre no puede exceder los 50 caracteres. Esta validación, en lugar de estar mezclada con los diferentes eventos del control, por ejemplo, cuando agregue un usuario va a tener que producirse esta validación y no quisiera que esto quede colgado a el evento clic del botón donde vaya a agregar. En lugar de tener ese código desparramado, lo tengo simplemente en el modelo. Esto permite testear el modelo de una manera independiente de la vista. Yo tengo aquí todas estas cosas que puedo testear de manera individual. Todas las validaciones quedaron dentro del modelo y el modelo representa con sus propiedades cada uno de los valores que me interesa representar. La vista tiene simplemente código que manipula los elementos de la interfaz. Y el controlador lo que va a hacer es, va a recibir los elementos del modelo y va a manipular la vista para que ejecute lo que el usuario necesita hacer. Vamos a analizar qué pasa cuando el usuario quiere registrar un nuevo usuario. Lo que hago es conectarme a el evento clic de este botón, que lo que va a hacer es, no va a tener código de por sí, sino que va a ir al controlador y le va a decir, por favor, guarda. El controlador tiene un método guardar, que es el que va a interactuar con la vista y con el modelo y va a realizar todas las acciones para que queden guardados. Lo primero que va a hacer es, va a actualizar el objeto usuario con lo que estaba indicado en la vista. La vista tiene un atributo nombre, tiene un atributo apellido y lo que voy a hacer es voy a copiar cada uno de estos elementos que estaban representados como controles dentro de mi objeto usuario. Lo que voy a hacer es verificar dentro de la lista de usuarios si contiene
un usuario como el que está seleccionado, de tal manera que identifico si es un nuevo usuario o si estoy modificando un usuario existente. Si es un nuevo usuario, lo tengo que agregar a la lista de usuarios y lo que voy a tener que hacer es decirle a la grilla, de una manera similar que hice con la carga inicial, que agregue el usuario a la grilla. Si el usuario ya existe, lo que tengo que decir es que la vista actualice la grilla con el usuario cambiado. En este caso lo que va a hacer la grilla es la vista va a buscar dentro de la grilla al usuario, va a recorrer todos los elementos que tiene hasta que encuentre el usuario y luego va a manipular cada una de las columnas de la grilla para que represente los datos que el usuario escribió. Finalmente le pide a la vista que seleccione el usuario, el que se ha agregado o modificado, para que le quede parado dentro de ese usuario, dentro de todos los que están en la grilla. Finalmente, como una vez que se terminó, un elemento que no mostramos es que no puedo modificar el identificador una vez que fue creado. El identificador se crea solamente la primera vez. Con lo cual notifica a la vista que modifique el estado de ese control para que no se pueda modificar. Cuando yo ponga puede modificar el identificador de usuario en falso, lo que la vista va a tener que hacer es manipular el elemento que representa eso en la interfaz visual y lo que va a hacer es justamente cuando yo establezca este valor, va a buscar el elemento dentro de la interfaz y va a poner su propiedad habilitado en el valor booleano que es el provisto. Perdón, el valor booleano que se le entregó. Con lo cual, si yo pongo este atributo en true, va a hacer que el campo esté habilitado. Cuando pongo este atributo en false, va a hacer que el campo esté deshabilitado porque enabled va a ser falso. Eso hace que la vista pueda manipular el control y actualizar el estado de este control automáticamente. Cuando agrego un nuevo usuario, se habilita. Una vez que haya registrado el usuario, este campo se va a deshabilitar porque no tiene más sentido que lo pueda manipular. Está dentro de los requerimientos que se ingrese solamente la primera vez. Con este ejemplo espero que haya quedado más o menos claro cómo se implementa el patrón MVC. Como siempre, hay varias variaciones de este patrón. Vamos a hacer videos adicionales con otras variaciones del patrón MVC. Repasemos, como siempre, cuáles son las ventajas. La separación de intereses, el menor acoplamiento, el trabajo en paralelo, la creación de test. Esto es lo que yo logro utilizando el patrón MVC. Por el otro lado, voy a tener un aumento de la complejidad y voy a tener que implementarlo de acuerdo a las características que me ofrezca mi toolkit. El patrón MVC resulta de mucha utilidad para aplicaciones complejas y no tan complejas, pero debemos entender cada una de las restricciones y las diferentes implementaciones que podemos realizar. Les deseo mucha suerte aplicando el patrón MVC en sus propias aplicaciones.